historia que nos corresponde el día de hoy es Marcos 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo, estoy en Marcos 10, versículo 47 ahora. ¿Listos? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermosa historia del ciego Bartimeo. Si habría de ponerle título a este mensaje, y le voy a poner porque para nuestro podcast, ¿verdad? Diría yo, usaría las palabras estas: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, te llama. Antes de entender la historia que tenemos delante, tenemos que entender el contexto de esta historia. Recuerden ustedes que Marcos está escribiendo por testimonio de Pedro. Pero tanto Marcos como Pedro y los oyentes de aquel entonces, los primeros lectores de este recuento de la vida de Jesús, tenían muy en claro el contexto lejano de esta historia. Me refiero a las profecías acerca de Jesucristo con respecto a este texto. Jesucristo, les digo, el libro de Marcos está dividido de esta manera: Jesucristo haciendo ministerio en Galilea, lo que es al norte de Israel. Sí, imagínense el mar de Galilea arriba y en el norte de Israel. Ahí está Jesús haciendo la mayoría de su ministerio, pero ya se está acercando 3 años de ministerio básicamente. Jesús ahora desciende a Jerusalén, va de camino, y ahí se encuentra algunos personajes como el joven rico del que estuvimos hablando algunas semanas atrás. Va entrando Jesús y ya está entrando, acercándose a Jerusalén. Dice el texto que cruza Jericó y que se va acercando, va al tiempo de la Pascua. La primera mitad de Marcos nos cubre 3 años de la vida de Jesucristo. A partir de este capítulo 10, de este texto en adelante, capítulo 11 en realidad, el resto del Marcos se va a enfocar nada más en la última semana de Jesucristo. Es interesante que la mayoría de los capítulos están más enfocados, o un mayor porcentaje está concentrado en la última semana, los últimos 7 días de Jesús, que en los anteriores 33 años de su ministerio. Y la razón es, hermanos, porque pues realmente esos últimos 7 días son los que cambiaron el mundo y nuestra vida, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, pero es interesante esto. Pero Marcos, como les digo, los lectores tenían en cuenta no solamente lo que está sucediendo aquí, pero lo que se había hablado de Jesucristo años antes, centenas de años antes. Y para eso quiero que me acompañen a Isaías capítulo 35, por favor. Isaías capítulo 35. Vamos a leer una profecía de Jesucristo muy importante. Isaías está en el Antiguo Testamento. Si ustedes, para aquellos que apenas están conociendo la Biblia, agarras tu Biblia así, la partes a la mitad y vas a encontrar Salmos, y luego le das a la derecha y encuentras Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y luego tenemos ¿qué? Isaías. ¿Y qué dije yo? Isaías 35. Si están poniendo atención.
Miren lo que dice el versículo 3, Isaías 35, verso 3. ¿Están ahí, hermanos? Fortaleced a... Bueno, déjeme ver aquí. Fortaleced, las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Quiero tenerme tantito aquí nada más para hacer énfasis en lo que el texto está diciendo. Por favor, escuchen esto. Fortaleced las manos cansadas. ¿Hay alguien aquí que está cansado? Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Dice aquí, mira, fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Esto está hablando de una persona que está temblando, que casi no puede permanecer de pie, de lo cansado, de lo debilitado que está. Luego dice, decid a los de corazón opacado. ¿Hay entre nosotros alguien de corazón opacado, triste esta tarde? No está mal que estés triste. Aquí dice la palabra del Señor, he aquí vuestro Dios viene con retribución. El pueblo de Israel estaba así, ese era el estilo de vida de Israel. Estaban cansados, afligidos, cargados, débiles, de corazón opacado, porque ya Dios en su sentir los había abandonado. Pero miren lo que dice el versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán ¿qué? Abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Y algunos de ustedes que tienen trasfondo alegre en el Evangelio saben este texto, ¿verdad? Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, ¿verdad? Los oídos de los sordos oirán. ¿Qué? El cojo saltará. ¿Cómo? Con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el... ¡Vámonos! Muy bien. Cálmese. Hermanos, esto es lo interesante y yo ahorita ya voy a empezar a remolinar algunos, pero no importa. Esto es lo interesante de este tema. Esta profecía de Isaías dice algo en particular de Jesucristo. Que vendría Jesucristo, que traería consolación y fuerza a los abatidos, a los débiles. Pero ¿cómo iban a reconocer? ¿Cómo Israel iba a conocer al Mesías? Una de las cosas que iba a hacer el Mesías es que iba a dar vista a los ciegos. Algo, si ustedes leen toda la Biblia, se van a dar cuenta que ningún profeta dio vista a los ciegos. No hay profeta en la Biblia que le haya dado vista a los ciegos. El único que dio vista a los ciegos fue el Señor Jesucristo. Esta era una señal en particular acerca del Mesías. Esto es muy, muy importante porque cuando los lectores están leyendo, los primeros lectores leen el recuento de Marcos y dicen, caray, Jesucristo sanó a un ciego. Jesucristo entonces es ¿quién? El Mesías. Y si es el Mesías, Él puede fortalecer mi debilidad. Y si es el Mesías, Él puede traer luz a mi corazón opacado. ¿Están entendiendo el punto? Y quiero, mis hermanos, por eso es importante este contexto, porque no quiero que se lo pierdan ustedes. Porque si Jesucristo es quien dice ser, entonces Él puede hacer lo que dice poder hacer. Él puede fortalecer tu alma, Él puede dar luz a tu alma, Él puede levantar esas manos caídas y fortalecer esas piernas endebles para que sigas sirviendo y caminando con el Señor. Alguno de ustedes dirá, no puedo más. Y está bien que digas no puedo más, porque en tus fuerzas no puedes, pero regocíjate y fortalécete, porque levántate, como decíamos, ten ánimo, Él te llama. El Señor Jesucristo. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces vamos a ver la historia, porque esta es la historia del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Estoy en el versículo 46 de Marcos 10 para que me acompañen. ¿Están ahí, hermanos?
Primero noten lo siguiente. Marcos hace una distinción muy clara entre dos grupos de personas. ¿Cuáles son esos dos grupos de personas que menciona Marcos? Lean el texto. ¿Quiénes son? Los discípulos, número 1, y la multitud. La multitud no eran discípulos, ni los discípulos eran la multitud. Esto es muy, muy importante, hermanos. Muchas personas creen que existen diferentes niveles de cristianismo y niveles de relación con Dios. Y de acuerdo a la Escritura, solamente hay dos. O eres discípulo del Señor o eres de la multitud. O eres hijo de luz o eres hijo de las tinieblas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O perteneces al reino de los cielos o perteneces al reino de la tierra. No hay medias tintas, no hay niveles de grises con el Señor. Es una o la otra. Y cuando las personas podían ver a Jesucristo caminar, era obvio quiénes eran los discípulos y quiénes eran la multitud. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia es muy sencilla. La multitud seguía por curiosidad, por interés, seguía porque tenía un deseo personal o una necesidad personal que cubrir. Los discípulos seguían a Cristo y los discípulos querían ser como Cristo y vivir como Cristo. La multitud no tenía la intención de ser como Jesús. La multitud no tenía interés de tener una relación personal con Jesucristo. Querían los beneficios de Jesucristo, mas no querían a Jesucristo. Tenemos el recuento, no lo tenemos en Marcos, pero lo tenemos en Juan, que el Señor Jesucristo alimenta a los 5,000. ¿Recuerdan la historia esa de los 5,000? Y Jesús alimenta a los 5,000 y una gran multitud le seguía. Y de pronto Jesús en San Juan capítulo 6, ustedes lo pueden leer en su propio tiempo, Jesús le dice, yo sé por qué me siguen, porque comieron y se saciaron. Y luego les dice el Señor, trabajad por el pan que nunca se desvanece o que no siempre permanece. Y él les dice, pues ¿cuál es ese? Crean en mí. Síganme a mí, sean mis discípulos, es lo que Jesús está diciendo. Dejen de ser de la multitud, dejen de estar detrás de la cerca. Acérquense, adóptenme como su maestro, sean mis discípulos. Lamentablemente, San Juan 6:66. Me acuerdo muy bien porque es el 666 para aquellos que les gusta pero es San Juan 6:66 y dice así: desde aquel entonces muchos dejaron de seguirle. Desde aquel entonces muchos dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque no eran discípulos. Y esa es la característica de la multitud. La multitud va y viene. La multitud siempre está buscando su propio beneficio, su propio interés, pero no tienen un compromiso con el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Nosotros, los discípulos de Jesucristo, ya no voy a decir nosotros los cristianos porque ahora cualquiera se llama cristiano, pero los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesucristo, los que amamos a Cristo y amamos lo que hace y queremos ser como Él, tenemos un compromiso eterno con Él. Somos como Pedro, que cuando Jesús dijo, a ver, volteó, la multitud se fue y el Señor no se entristeció, no se agüitó. No dijo, hijo, le voy a cambiar mi mensaje, voy a hacerlo más blandito, voy a hacerlo más seeker friendly, ¿verdad? No, el Señor no hizo eso. El Señor volteó a sus discípulos y les dijo, ¿qué onda? ¿Ustedes también se quieren ir? Amén, si quieren irse, váyanse. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú, el maestro, el rabí, el Mesías, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Había un compromiso con Él. Y esta noche, hermanos, es importante que nosotros demos gracias. Los que somos discípulos del Señor, digamos, Señor, gracias porque yo tengo un compromiso contigo.
Y si eres una persona que está entre la multitud y dices, no, pues yo voy nomás a ver qué, porque me gusta la alabanza, me gusta el ambiente, yo que sé qué es lo que te guste de aquí, ¿no? Pero, pero déjame decirte que la invitación de Jesucristo es la misma que le hizo a Bartimeo, la que le hizo a los discípulos, la hace a ti. Levántate, Él te llama, ven a Él. Acepta a Jesús como tu maestro y conviértete no en la multitud, conviértete en uno de sus discípulos, conviértete en uno de sus seguidores. Hay un tercer personaje en nuestra historia, versículo 46, perdón. ¿Quién era? Bartimeo el ciego. La palabra Bartimeo, hermanos, los hebreos usaban esta frase bar. Y hace unos años mi esposa y yo estuvimos en Israel y nos dimos cuenta de que la palabra bar significa hijo de. Entonces, por ejemplo, Bartimeo era hijo de Timeo. Hay un personaje en la Biblia que se llamaba Bar Jesús, que significaba hijo de Jesús. Bartolomé, hijo de Ptolomeo. ¿Están entendiendo? Entonces, Bartimeo era hijo de Timeo. ¿Qué nos sirve eso? No lo sé, pero eso es algo que quieren saber. Sí, Jacinto estaba. Estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Pero mendigando. ¿Y por qué? Bueno, porque dice aquí el ciego. ¿Se dan cuenta que no dice y estaba Bartimeo que era ciego, sino dice Bartimeo el ciego? ¿Saben por qué dice eso? Porque todo el mundo sabía quién era. Todo el mundo sabía quién era. Acuerden ustedes que Jerusalén es un pueblo pequeño en comparación de nuestras grandes ciudades ahora. Así que cuando había un mendigo que todo el mundo sabe su nombre y sabe su enfermedad y sabe que está pidiendo, todo el mundo sabía quién era. Incluso podrían utilizar la posición de ese mendigo para dar direcciones. Así como nosotros en nuestros tiempos, ¿verdad? Si estás en Tijuana, en México, dices ahí donde está, hay unas tiendas, algunos que no conocen, pero donde está el Oxxo, hay una tienda que se llama el Oxxo. Aquí diríamos no sé qué punto de referencia, diríamos donde está el Strip o donde está la Stratosphere, ¿verdad? Podría ser un punto de referencia. En Jerusalén me decían, allá donde está el Bartimeo el ciego. Oh, sí, todo el mundo sabe dónde está el ciego. Dicen, no, pues le das la vuelta a la izquierda y llegas a no sé dónde, ¿verdad? Todo el mundo sabía de Bartimeo el ciego. Estaba haciendo lo que siempre hacía. Aquí hay algo muy importante. La gente que está en necesidad se encuentra en un círculo sin Cristo, se encuentra en un círculo vicioso y en un estilo de vida predecible. Predecible. ¿Te acuerdas cuando estabas así sin Cristo? Que ya sabías, oye, ¿qué voy a hacer esta semana? No, pues ya sabías lo que ibas a hacer toda la semana. Sabías que te ibas a levantar, ibas a trabajar y en la tarde, para aquellos que usaban drogas, te ibas a drogar o borracharte y al día siguiente levantarte, trabajar y volver a usar drogas. Para aquellos que estaban entregados a algún placer, pues tú sabías que te portabas bien entre semana, de lunes a viernes, pero el fin de semana tenías que ir a buscar ese placer en particular. Y cualquiera que te buscara en ese lugar en particular te iba a encontrar porque ese era tu hábito. Cualquiera que te buscara en ese vicio, ahí te iba a encontrar. Cualquiera que te buscara en alguno de los casinos, ya tenías un casino de preferencia, ya tenías a una persona en particular que perseguías. ¿Están entendiendo el punto? Ya tenías un estilo de vida, ya tenías una depresión, ya sabes que ya tiene mucho tiempo que no me deprimo, ya me toca, ¿verdad? Hasta en eso existe como un relojito en aquellos que están sin Cristo, un estilo de vida deprimente y también un estilo de vida predecible. Es triste eso, mis hermanos. Y ese es el caso de Bartimeo. Pero hoy es un día diferente para Bartimeo. Hoy es el día que la vida de Bartimeo cambió. Ya Bartimeo de hoy en adelante ya no iba a ser el mismo. Algo iba a ser la diferencia. Vean el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David,
¿qué? Ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, aquí viene lo interesante. Así como Bartimeo era famoso, Bartimeo, aunque era ciego, sabía quién era Jesús. La fama de Jesús ya había llegado hasta Bartimeo. Claro que sí. Es más, Bartimeo era no solamente Bartimeo era un mendigo, pero Bartimeo era el noticiero local. Sí. Todo mundo que pasaba por ese camino, que era el camino acceso a Jerusalén, ¿qué creen? Todo mundo pasaba por ahí. Ellos llevaban las noticias de los otros pueblos. Y él mismo daba noticias a los que iban entrando. ¿Qué hubo, Bartimeo? ¿Qué está pasando? Pues aquí nomás, ya ves, ¿verdad? ¿Están entendiendo el punto? Oye, Bartimeo, ¿qué noticias de Jerusalén? Aguas. Ahorita las cosas están duras en Jerusalén. ¿Están entendiendo? Pero luego también él decía: oye, ¿y qué noticias de afuera? Fíjate que vengo de Galilea y se está escuchando de un Jesús Nazareno, que está sanando, que está haciendo cosas increíbles. Y Bartimeo no solamente tenía conocimiento de las noticias, pero también de vez en cuando tenía encuentros quizá de vez en cuando no pedía limosnas en la calle, pero iba a la sinagoga, porque Bartimeo supo una cosa de Jesús que muchos otros no sabían: que Jesús era el Hijo de David. Y me pregunto si Bartimeo no estaba consciente de la profecía del libro de Isaías, que dice: el Mesías, una de las cosas que hace es que sana ciegos. ¿Sí me estoy explicando? Y quizá Bartimeo escuchó la noticia de que Jesús ya había sanado a uno. Que Jesús ya había sanado a un ciego. ¿Recuerdan ustedes aquel que Jesús escupió en tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos? Y aquel que tuvo que, le lavaron los rostros. ¿Y qué ves? Pues veo así los hombres como árboles. ¿Y recuerdan ustedes esa historia? Y a lo mejor Bartimeo escuchó esa historia. Y Bartimeo dijo: este es el Mesías. Este es el que me puede ayudar. Yo me pregunto si nosotros somos capaces de ser impactados por Jesús de esa manera. Si podemos creer en Jesús, si somos capaces de creer en Jesús sin necesidad del milagro antes. Depositar la fe en Jesús y la confianza en Jesús solamente por lo que sabemos de Jesús, por el testimonio que tenemos. Tú y yo estamos igual que Bartimeo, estamos a la calle, estamos a la orilla del sendero y aquí tenemos la información del Mesías. ¿Eres tú capaz de recibir, entender y creer en el mensaje de Jesucristo? Porque Bartimeo es exactamente lo que hizo. Su fe fue puesta en el Señor Jesucristo. Bartimeo es uno de la multitud, y no solamente de uno cualquiera de la multitud, es uno de los despreciados de la multitud. Es uno de los marginados de la multitud. Te voy a decir que es peor. Ya es malo ser de la multitud porque estás lejos de Cristo, pero ser de los marginados dentro de la multitud es peor. ¿Están conmigo, hermanos? Y algunos de nosotros así éramos sin Cristo. No solamente éramos de la bola, pero éramos de los que la bola no quería. Éramos de los despreciados, de los desechados. Bartimeo era uno de ellos. Estaba a la orilla del camino. ¿Quién lo ponía a la orilla del camino? La misma multitud. Hazte un lado, ciego, nos estorbas. Hazte un lado, ciego, no perteneces. Quédate ahí, no te muevas. Hazte un lado, ciego, espera las limosnas y la lástima de la gente. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, discípulos de Jesucristo, todavía creemos que deberíamos vivir así? Y tenemos ese complejo de Bartimeo. Tenemos ese complejo de que, a mí nadie me quiere. A mí todos me desechan. Yo no soy nada. Si eres de Jesucristo, tú ya no eres ni siquiera de la multitud. Tú eres miembro de la familia de Dios. Tú importas. Tienes una posición especial en la mesa del Señor.
¿No es cierto, hermanos? Vemos aquí que Bartimeo confía en el Señor y le clama y le dice, hijo de David. Esta es una expresión que los judíos conocían. No crean que está diciendo nada más hijo de David como diciendo descendiente de David. Aunque el Mesías sí iba a descender de David, esta expresión más bien se refería, era como decir Mesías, era como decir Señor, era lo mismo que decir Salvador. Lo que Bartimeo está diciendo, Jesús, yo creo en ti. Ten, ¿qué cosa? Misericordia. Déjenme decirles que es interesante de esto, hermanos. Si ustedes leen más adelante y la próxima semana no se quieren perder el mensaje, porque vamos a ver Jesús entrando la entrada triunfal. ¿Ok? Pero la entrada triunfal tenía la idea de que la gente iba con Jesús, la multitud iba con Jesús, pero no venían así como con la intención que nosotros entendemos que Jesús iba a ir a la cruz. ¿Han visto ustedes a quién de ustedes les gusta el box? Levanten la mano aquí los del box, los que les gusta el box. Ok, muy pocos. Las hermanas, bueno, ya está. Las hermanas no saben. Les voy a platicar algo que sucede ahora en el box. Anuncian al boxeador. Ahora es un show. Antes no era así, pero ahora es un show tremendo. Y ahora cuando va a entrar el Canelo, antes de que entre el Canelo, ¿sí? ¿Qué hace ahora el Canelo? Ahora el Canelo entra con fanfarria, ¿no es cierto? Hay música, está la banda tocando no sé qué canción y están tocando y entra el Canelo con su ropa, pero detrás de él viene todo un séquito de personas detrás de él. Y estos vienen caminando así bien. Ellos no van a pelear, pero vienen como, ¿verdad? Vienen también bien al tiro. ¿Han visto, no? El Canelo viene bien concentrado y haciendo y saludando y todos. Y los de atrás vienen así como que, órale, bien tiro. Ellos no van a hacer nada. Pero como viene su campeón con ellos, se sienten la máxima autoridad. Bueno, hermanos, la multitud así venía con Jesús. La multitud pensaba que Jesús entraba a Jerusalén para poner en orden las cosas y hacerse rey en ese momento. ¿Están entendiendo? Así que la multitud venía, pero bien alzada. Como que ahí viene nuestro rey. Ahora sí van a ver los romanos. Vamos a derrocar este imperio y vamos a tener a nuestro Mesías y toda esa ideología. Va a ser knockout al segundo round, ¿verdad? Están pensando en eso. Bartimeo dice, Jesús, yo sé que no vienes guerreando. Yo sé que eres el Mesías. Y luego le dice, ¿ten qué? Misericordia. Lo que Bartimeo está diciendo es, Señor, estoy a tu merced. Estoy a tu merced. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste el poder de Cristo para tener misericordia? Pero honestamente, no solamente decir, ten misericordia como una expresión de que tienes miedo y que quieres ayuda, pero que realmente te das cuenta que Cristo es misericordioso. Que cualquier bendición que Dios puede y quiere dar, la va a dar a ti por misericordia. Porque tú te mereces un castigo tremendo. La misericordia es no recibir el castigo que mereces. La gracia es recibir algo que no mereces. Una bendición que no mereces, a eso se llama gracia. Pero cuando en lugar de castigo te dan algo bueno, a eso se llama misericordia. Y Bartimeo está diciendo, Mesías o Hijo de David, ten misericordia. ¿Sabes qué está diciendo este hombre? Está diciendo, Señor, yo merezco castigo. Yo merezco donde estoy, me lo merezco. Yo no sé qué pensaba él, pero él está consciente que no tiene derecho de pedir nada, que lo único que puede pedir a Dios es misericordia.
Y gloria a Dios porque Bartimeo pidió misericordia exactamente a la fuente de la misericordia, a Cristo Jesús, Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y esta es la característica, hermano, de los que seguimos a Cristo. Entendemos que Dios es misericordioso. ¿Cómo sabes tú que Dios es misericordioso? ¿O cómo lo expresas tú? Pues, hermano, nos convertimos en personas de misericordia. Nos convertimos en personas de misericordia. O sea, somos personas que ya no le dan el pago a la persona que se merece. Una persona de misericordia abandona la venganza. ¿Están escuchando eso, hermanos? Cuando dices, oh Señor misericordioso, qué bueno, misericordioso. Una persona de misericordia abandona la venganza. Si no, no has entendido la misericordia. Si tú eres una persona, un seguidor de Cristo, pero todavía traes rencores, traes venganza y todavía eres de aquellos que dicen, me la hizo, me la va a pagar. Oh, sí, me la va a pagar, como que me llamo, ¿verdad? Juan Camané, ¿verdad? Y dices tú, no has entendido lo que es misericordia, porque una persona que recibe misericordia vive en misericordia. Es una contradicción decir, oh, Cristo me perdonó, pero yo no perdono. Es una contradicción eso. Es una contradicción decir, oh, Cristo me amó, pero yo no amo. Cristo tuvo misericordia de mí, pero yo sí me guardo las cosas. Ni se te ocurra. Y hay muchas personas, hombres y mujeres en el matrimonio, que tienen amenazado a su cónyuge y le dice, chiquitito, cuidado, cuidado. Porque soy hija de Dios, pero también soy hija del rey. Vámonos, ¿verdad? Esas frases de los pentecosteses, ¿verdad? Pero lo que no se les olvida decir es esto, que el rey es el rey de la misericordia. Y que el rey dijo, mía es la venganza, no de ustedes. Y Bartimeo está pidiendo misericordia. Le dijeron a Bartimeo, no molestes al Señor. ¿Quién le diría eso? Quizá los discípulos. Ya sabemos que los discípulos la riegan a cada rato. O quizá la multitud. Pero en realidad le estaban diciendo, no molestes. ¿Cómo se te ocurre a ti, Bartimeo, el hijo de Timeo, que tienes ahí años en la calle, el mendigo? ¿Cómo se te ocurre a ti que Jesús te va a poner atención a ti? ¿Cómo se te ocurre a ti, cristiano, que tus oraciones van a ser oídas por el Señor? ¿Cómo se te ocurre a ti que Dios pueda responder a una petición tuya? ¿Cómo se te ocurre a ti, te dice la carne y te dice el mundo, que tú puedas pedir a favor de otros? Y la respuesta es esta. Bartimeo siguió diciendo, hermanos, lean el texto. Vean el texto, dice el 48, hijo de David, ten misericordia de mí. La razón por la que Jesús me va a hacer caso es porque Él es el Mesías. Es cierto, en mí no hay nada de valor. Es cierto, yo sigo siendo Bartimeo, el ciego, el sucio, el despreciable, el desechado. Pero ahora estoy hablando con el Mesías. Y el Mesías es aquel que viene a tener misericordia del pobre, del desvalido y aquel que reconoce quién es Él. Y esto debería ser un ánimo para ti. Hermano, si eres tú como yo, tú luchas y batallas en la oración. Y de repente dices, Señor, yo hasta vergüenza me da pedirte, Dios. Señor, no sé, aquí vengo yo y pues si tienes y si quieres, si pudieses, si quisieses. Pero el Señor te dice, hey, yo soy el Mesías. Confía en mí. Y tú puedes pedir al Señor. Por favor, no me malinterprete. No estoy hablando aquí de pedir la casa nueva. Que Dios puede dar una casa nueva. No se trata de pedir que el carro y todas esas cosas. No estoy hablando de eso. Aunque Dios también eso da.
Pero estoy hablando de tu confianza en el Señor Jesucristo para decir, sé quién es Él y sé quién soy yo delante de Él. Y Bartimeo clama al Señor. Y aquí está la palabra. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron diciendo al ciego, ten confianza, levántate, ¿qué? Te llama. Ten confianza, levántate, te llama. Una de las cosas más hermosas que leo en la Biblia es cuando Jesús llama a individuos. Es cuando Jesús llama a individuos. Y al observar a Jesús, la forma en que los llama y observar a quienes llama, te das cuenta de lo maravilloso que es el Señor a quien sigues. Jesús llama, ¿a quién llama? Bueno, en primer lugar, llama a gente la menos esperada. ¿No es cierto? Ahí está Jesús entrando su ministerio, 3 años de ministerio, se prepara, se va, ayuna y de pronto dice el Señor, voy a llamar a mi dream team, ¿no? A mi equipo. ¿Y a quién escoge el Señor? A los estadistas más grandes de Jerusalén, a los fariseos más famosos, a los influyentes económicamente. Oh, no. El Señor va caminando y se encuentra un pescador, Andrés. Sígueme. Luego Pedro, sígueme. A uno que está dormido debajo de una higuera, ni siquiera está haciendo nada. Y dice, Señor, desde que estabas en la higuera ya te vi, sígueme. A un ladrón, Mateo o Leví. A eso se eligió el Señor. Y es hermoso pensar en eso, hermanos. Los menos esperados. Y cuando veo aquí la sala, digo, definitivamente los menos esperados, ¿no? Entre nosotros. Y, oye, de verdad, qué privilegio, qué honor que el Maestro te llamara a ti. Yo me pongo en esta situación, hermanos. Yo soy muy simplista para pensar. No soy simple, pero soy simplista. En ese sentido, fíjense, nos ponemos a pensar que si la predestinación, que si Dios predestinó a unos y si no predestinó a otros, y que si Dios eligió y que cómo lo hizo y que el libre albedrío y el dolor y que, bueno, nos hacemos la cabeza bolas y estamos ahí. Y yo me pongo a pensar así. ¿Tú crees que Juan, Pedro, Mateo, Tomás se pusieron a pensar en la predestinación en el momento que Cristo los eligió y les llamó? ¿Tú crees que a ver, no, Señor, primero explícame? ¿Me llamaste antes de la fundación del mundo? ¿Estoy usando mi libre albedrío? ¿O eres tú el que me está usando? ¿Soy yo? ¿Tengo voluntad libre aquí? ¿Qué hicieron cuando Cristo los llamó? Lo siguieron, porque qué privilegio que el Maestro te elija a ti. O sea, ¿qué rayos estás tú quebrándote la cabeza? Acepta la misericordia del Señor. Y dice, Señor, gracias. Gracias porque me llamaste a mí, el menos esperado. El que no tiene nada que ofrecer, el que estaba perdido, el que te ignoraba, el que estaba lejos de ti, el que odiaba a otros y era odiable yo mismo. Gracias, Jesús, por haberme llamado a mí. Ten ánimo, que Cristo te llamó a ti. Vive en ánimo. ¿Me estoy explicando? Levántate, porque no te llamó para acusarte. Jesús llama a Pedro y dice, ven, Pedro, y esa pesca milagrosa, preciosa, donde Jesús le dice, echen la red a la derecha, ¿recuerdan ustedes? Y Pedro, Señor, pues que ya le echamos. Pedro, en tu voz la echaremos. Saca el montón de veces. Pedro dice, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Y le dice el Señor, no temas, Pedro. De aquí en adelante te haré pescador de hombres. No tengas miedo, yo voy a hacer algo maravilloso de ti. Fíjate la forma en que el Señor llamó.
¿Qué tal el llamado del Señor Jesús? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré, ¿qué? Descansar. El Mesías, Dios, el Salvador, que le debemos tanto, que debería decirnos a nosotros, rechazarnos, alejarnos y maldecirnos. Dice, ven, yo te ofrezco descanso. Y una vez más vemos aquí al Señor llamando a Bartimeo. Y le dice, ten confianza, levántate, te llama. Yo me pregunto cuántas veces en la noche el Señor nos llama. Cuando pecas, el Señor te llama. Hermanos, somos discípulos del Señor, pero también fallamos, ¿cierto, hermanos? Y luchamos con el pecado. Y una de las peores cosas que podemos hacer cuando pecamos es escondernos del Señor. Quiero recordarte las palabras del Señor cuando fallas. Ten ánimo, levántate, te llama. Jesús no te va a rechazar. Levántate de tu pecado, levántate de tu fracaso, levántate de tu suciedad, de tu mentira, de la hipocresía, de la falsedad. Ten ánimo, levántate, te llama, acude a Él. ¿Qué va a hacer Bartimeo? Mira el texto. Entonces, arrojando su capa, se levantó y ¿qué? Vino a Jesús. Esto es muy importante, porque la capa de Bartimeo era todo lo que tenía. Y era su único medio de ingreso también. La capa, todo judío llevaba una capa. Porque eran caminantes y esa capa era su chamarra, esa capa era la cobija. Si los agarraba en la noche en el camino, se acostaban en una esquina, se cubrían con esa capa. Sobre esa capa la tendían y se sentaban en un día de verano. Era una multiusos. Pero para Bartimeo no solamente era la capa de protección, pero era la capa con la que hacía dinero. Porque Bartimeo tendería su capa enfrente de él y la gente le echaba las monedas en su capa. Era ahí donde caía el dinero para Bartimeo. Y esto es muy importante que Marcos lo relata, porque dice él, levantándose, ¿qué hizo con la capa? La arrojó. Y vino a Jesús. Esto me recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo acerca del hombre que estaba caminando y encontró en un terreno, encontró un tesoro. Y ese tesoro no estaba en su terreno. Fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró este otro terreno, porque ahora estaba encontrando un tesoro mucho más grande. Como aquella mujer que tenía una moneda y se le perdió y empezó a mover todo hasta que encontró esa moneda, porque esa era la moneda de su sustento. Hasta que encontró ese tesoro. Bartimeo, en el momento que clamó a Jesucristo, Bartimeo supo una cosa: mi tesoro, mi esperanza es Jesucristo. Mi ayuda, mi tesoro, mi esperanza, mi solución, mi todo es Jesús. Y estuvo la prueba en el momento que tuvo que responder al llamado y la capa estaba de por medio. La hizo a un lado. Eso es lo que hace un discípulo de Jesucristo. Ese es un verdadero discípulo del Señor. Una persona que está dispuesta a quitar cualquier cosa que le estorbe para seguir a Jesús. Y la pregunta para nosotros es esta: ¿qué nos estorba? ¿Hay algo en tu vida que te está estorbando para seguir al Maestro? El apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Vayan por favor a Pedro. Primera de Pedro, perdón. ¿Están ahí? Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2.
versículo 4. ¿Están ahí? El llamado de Pedro es acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios que escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Pero lo que dice el texto es esto: desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Este es el punto de aquellos que son discípulos de Jesucristo. Lo ven a Jesús como precioso, como elegido, como único, como su tesoro. ¿Es ese Jesús para ti? ¿O Jesús nada más es un asunto de los domingos o de los miércoles o ocasionalmente cuando tienes un problema? Si ese es Jesús para ti, entonces muy probablemente tú eres de la multitud y no eres de los discípulos. Si Jesús no es más valioso para ti que tus vicios, entonces estás teniendo un problema muy grande de prioridades. Y quizá seas de la multitud y no de los discípulos. Si hay una persona más importante para ti que Jesús, tendrías que evaluarlo. Porque esto es lo que dice. Tenemos que hacer a un lado todo. En otra porción, Pedro dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y quiero invitarte, hermano, hermana, a examinar esto. ¿Existe algún peso, algo que te estorba, que necesitas hacer a un lado para seguir al Señor, para realmente dedicarte a Jesucristo? Dice la palabra del Señor Jesucristo dijo esto. Les voy a dar algunos ejemplos. Que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir al Dios del dinero y a Dios verdadero. No puedes. No puedes seguir a Cristo y amando el mundo. Hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dejen repetir eso, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Hay algo en el mundo que te está estorbando? ¿Hay algo que estás amando más y confiando más que el Señor Jesucristo? Y quizá alguno de ustedes diga: yo venía esta noche a recibir una palabra de ánimo o recibir una palabra del Señor que me anime a seguir adelante porque estoy sufriendo mucho, pobrecito de mí. Y tengo compasión de ti. La palabra de ánimo es esta: en el momento que sueltas el mundo, es en el momento que descubres la vida en Cristo. En el momento que sueltas tu amor por lo terrenal, descubres la vida espiritual. Imagínate que Jesús va de camino a Jerusalén. Imagínate por un momento que Bartimeo dije: no, espérame, Señor, deja recojo mi capa. Deja recojo mi dinero, pues. ¿Cómo sería la historia de Bartimeo? ¿Quién sabe, verdad? Pero miren lo que dice el texto. Respondiendo Jesús dijo: ¿qué? ¿Qué quieres que te haga? Esta pregunta ya la había hecho el Señor Jesús a otra persona. ¿Quién la había hecho el Señor? ¿Recuerdan ustedes? Pues resulta que los discípulos anteriormente, Jacobo y Juan, le habían dicho: Señor, te queremos pedir una cosita. ¿Recuerdan ustedes? Y el Señor les dijo: ¿qué quieren que les haga? La misma pregunta. Y aquellos dijeron: Señor, pues nomás que uno se siente a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Recuerdan ustedes? Aquí está el Señor Jesús haciendo la misma pregunta. Es interesante cómo Marcos hace este contraste, ¿no? Y aquí está ¿qué va a pedir? ¿Qué va a pedir Bartimeo? De todas las cosas que pudo pedir, dice el Señor que recobre la vista. Y dice el texto precioso: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida
recobró la vista. Noten interesante que Jesús dice, tu fe te ha salvado. Y recobró la vista. Marcos está haciendo un paralelo entre la salvación del alma de Bartimeo y la sanidad de sus ojos. Esto sucede a menudo en los evangelios. Si lo han leído, los evangelios intercambian la palabra sanidad y salvación una y otra vez. Porque son sinónimos. Son sinónimos. Y muchos, cuando les hablamos de salvación, pues dices tú, yo no necesito de qué salvarme. No enciendo de qué salvarme. Pero muchos quizás dicen, pero sí necesito sanidad. Y al caso es lo mismo. No estoy hablando de la sanidad física. Estoy hablando de la sanidad de la enfermedad que ha causado tu pecado. Y el pecado de otros sobre ti. Y el pecado que te rodea. Porque el pecado lo que hace es destruye, mata, daña, hiere. Tu pecado te ha hecho daño a ti. Pero no solamente tu propio pecado. Sabemos que todos somos pecadores y que luchamos con ese pecado. Pero tu pecado, tus malas decisiones pecaminosas te han dañado. Decidir por una persona que no es de Dios te ha dañado. Elegir ciertas sustancias en tu vida te ha dañado. Elegir ciertos hábitos te ha dañado, tanto moral como físicamente. Pero no solamente eso, también el pecado de otros te ha lastimado. El rechazo de otros, el falta de cuidado de otros, la traición de otros. Me estoy explicando, y el pecado de otros te ha lastimado y estás enfermo con angustia, con dolor, con amargura, con depresión, con ansiedad. Estás enfermo de inseguridad. Estás enfermo de falta de confianza. No puedes confiar en nadie porque alguien más pecó contra ti. Y luego cuando ves el mundo que te rodea, que está lleno de pecado, te hace más difícil la vida. Y dices tú, pues no necesito salvación, pero necesito ser sano. Y para el caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo y el Señor quiere darte sanidad o salvación o rescate o ayuda. ¿Qué es lo que necesitas? Jacobo y Juan pidieron un lugar de eminencia. Bartimeo lo único que pedía era sanidad. ¿Qué es lo que necesitas tú? Piensa, hermano. Piensa por un momento conmigo. ¿Qué necesitas esta noche? Verdaderamente. Y honestamente no creo que sea dinero. No creo que sea la solución a un problema económico. No estoy diciendo que no existan. Pero ¿habrá algo más que Dios podría hacer por ti esta noche? ¿Ya lo pediste? ¿Qué tal si es sanidad? ¿Qué tal si es sanidad física o espiritual? ¿Qué tal si es rescate? Rescate de ti mismo. Rescate de tus propios sentimientos, de tus emociones, de tu pasado. Rescate de los fantasmas del pasado que están una y otra vez atacándote. ¿Será eso lo que necesitas rescate? ¿Por qué no lo has pedido? ¿No crees en el Mesías? ¿No crees en su misericordia? ¿O no te has dado cuenta de tu necesidad? O quizá no has pedido esa sanidad porque todavía estás aferrado a tu capa. Sabes que la sanidad va condicionada de que dejes algo. Y no quieres dejar los deseos de venganza. Y no quieres dejar los deseos de autosatisfacción. No quieres dejar el deseo de control que tú quieres controlar. Y sabes que al momento de pedir al Señor sanidad de tu ansiedad, tienes que soltar el control. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Yo te animo que consideres la vida de Bartimeo, que consideres la vida de Pedro o de cualquier otro que Cristo sanó y que digas, Jesús,
mi maestro, mi Mesías, ten misericordia de mí. Y luego confieses con tus labios la necesidad que tienes. Que le pongas nombre. No solamente digas, Señor, ayúdame. Jesús pudo haber sanado a Bartimeo y haberle dicho, ya te sano. Pero Jesús le dijo, no, ¿qué quieres? Dímelo, confiésalo. Porque la sanidad comienza en el momento de la confesión. ¿Están conmigo, hermanos? Confiésalo. Y di, Señor, sí, soy orgulloso, me ha hecho daño el orgullo. Sáname de mi orgullo. Oh Señor, tengo envidia, sáname de mi envidia, tengo coraje, tengo venganza, tengo inseguridad, tengo celos. Para aquellos que son inseguros, de seguro están abrazados también del celo. Una persona insegura siempre tiene celo. Para aquellos que yo soy inseguro, de seguro también tiene celos. Y no dejan la inseguridad porque han amado el celo. Suéltalo. Y di, Señor, sáname. ¿Y qué va a hacer el Señor? Pues como Bartimeo, tu fe te ha salvado. Tu fe en Jesucristo, tu fe en su obra, en quién es Él. Y voy a terminar con este pensamiento, hermanos. Dice aquí, y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo Bartimeo? Gracias, Jesús, ahí nos vemos. ¿Qué dice? Seguía a Jesús. ¿Dónde? En el camino. ¿Se acuerdan dónde estaba Bartimeo en el camino antes? A un lado. Ahora Bartimeo está siguiendo a Jesús en el camino. Esta palabra, hermanos, es usada sabiamente por el autor, espiritualmente por el autor. Y es lo siguiente. La palabra camino es en griego. Generalmente no uso palabras así, pero lo voy a hacer ahora. La palabra es hodos, ¿sí? Y la palabra hodos en griego significa no solamente un camino, un sendero, pero también habla de un estilo de vida. ¿Me estoy explicando? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, Jesús nos está refiriendo a que Él es un sendero o el sendero al cielo. Muchos lo interpretan así, pero Jesús nos está refiriendo así. Jesús está diciendo, yo soy el estilo de vida que lleva al Padre. ¿Me estoy explicando? Es por eso que a los cristianos, antes de que se les llamara cristianos, se les llamaba los del camino. Los que seguían un estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida? ¿Cuál? ¿El de su pastor? El estilo de vida de Jesús. Seguían al camino. Jesús. ¿Están entendiendo? Es interesante que Bartimeo dice, seguía a Jesús en el camino. O sea, empezó a seguir a Jesús, a querer imitarlo. Es preciosa la figura, hermanos, porque Bartimeo pues nunca había visto a una persona. Y al que ve es a Jesús y dice, a Él, como Él yo quiero ser. Como Él yo quiero ser. ¿Están entendiendo, hermanos? Hay un corito muy viejito que dice así, como Él yo quiero ser, con Él yo quiero estar. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que hace un discípulo. Un discípulo de Cristo es aquel que quiere ser como Jesús y quiere estar con Jesús. Todo lo demás, hermano, cae en su lugar. La teología, la vida, las circunstancias, las necesidades, todo cae en su lugar cuando estás siguiendo a Jesús. Créanlo, no estoy diciendo que todo va a salir bien y que todo es color de rosa. Absolutamente no. Lo que estoy diciendo es que cuando sigues al Maestro, cuando te conviertes en discípulo, porque has experimentado la salvación, la sanidad, la fe en Jesucristo, todo tiene un lugar en la vida del discípulo. Y te dejas de preocupar. Honestamente, algunos de ustedes son personas que se preocupan mucho. Y quiero decirles, mis hermanos, que eso no es lo que Dios quiere para ti.
Dios no quiere que seas una persona preocupona y se enorgullecen. Ay, nadie se preocupa como yo. Eso no es un orgullo, eso es una vergüenza. Nadie se preocupa. Aquí el único que se preocupa en la casa soy yo. Uy, ¿qué quieres, fanfarria? No. Porque el discípulo de Jesús hace exactamente lo que Jesús dijo en Mateo. No te preocupes del mañana. Mira las aves. Mira las plantitas. ¿No te amo yo más a ti que a las plantas y las aves? Busca primeramente el camino de Dios, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Algunos de aquí quizás somos demasiado rencorosos, que guardamos esas cosas. Me habló mal, me miró feo, o lo verá. Y el Señor dice, no te preocupes por eso. Mira, déjate explico, discípulo. Si a mí me lo hicieron, a ti también. Pero deja lugar a mi justicia. Porque yo vencí, tú también vencerás. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. ¿Te das cuenta? Cuando sigues al Maestro descubres que todo está en su lugar. Para Bartimeo, la vida apenas empezaba. Apenas empezaba. Y quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que en el momento que tú confías en el Señor, en el momento que decides realmente ser como Jesús, seguir a Jesús y estar con Él, entonces vas a descubrir lo que Jesús dijo. Porque yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por guiarnos y por ser nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Mesías. Aquel que es digno de ser amado, creído y seguido. Aquel que es digno de ser imitado. Señor, gracias. Gracias porque tú viniste en misericordia, para dar misericordia y para dar gracia. Señor, esta noche, como Bartimeo te decimos, ten misericordia de mí. Mientras oramos, si hay alguien aquí que dice, yo necesito esa mano, ese toque del Señor de sanidad en mi alma, de salvación, de rescate, de ayuda. Si hay alguien aquí que dice, yo necesito eso y ahora esta noche le clamo al Señor, me gustaría orar por ti. Podrías levantar tu mano, el Señor quiere ayudarte. Veo su mano, veo su mano, veo su mano, gracias. Levantar tu mano y dices, yo necesito, veo tu mano, gracias. Cada uno de ustedes que ha levantado su mano, diga al Señor en su propio corazón, te voy a dejar un momento para que cada uno de nosotros, ahí en su lugar, reconozcas tu verdadera necesidad. Confieses el nombre de esa necesidad y le digas al Señor, ten misericordia de mí, ahí en tu lugar. Jesús, Hijo de David, nuestro Salvador y Mesías, nuestro camino. Confesamos nuestra necesidad por ti. Y esta noche te pido que tú encuentres a cada uno de nosotros ahí donde estamos. Y que con tu gracia sanes, que con tu misericordia rescates,
y establezcas tu reino, tu sanidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como Bartimeo, a despojarnos de cualquier cosa que estorbe, ya sea un pensamiento, una emoción, un hábito, un vicio, un pecado, Señor. Esta noche lo confesamos y lo hacemos a un lado para correr libremente a tu presencia, para venir confiadamente al trono de la gracia, a tu palabra, y decirte, Señor, sáname. Tú eres mi tesoro, tú eres mi ayuda, tú eres mi todo, Señor. Queremos experimentar tu presencia y caminar contigo en ese camino de eternidad, ese camino de vida, ese estilo de vida que te imita a ti, Señor. No solamente ser llamados por un nombre que nos distingue de otras personas, pero ser reconocidos como tus seguidores, como tus discípulos, Señor, tus aprendices. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y te pido que tu presencia quede con cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.